Tengan muchos oídos a lo que van a escuchar a continuación, porque seguramente va a generar mucha conmoción al respecto para algunos que no sabían de esto, pero queremos ser sinceros. Hola, mi nombre es... y ahora soy un ex evangélico. Estas palabras seguramente habrás escuchado últimamente en algún lugar, lo cual ha generado mucha controversia. Y es que en las últimas semanas están saliendo muchos a decir estas palabras, generando el aplauso de algunos y la sorpresa de otros. Y es más, si entiendes al detalle este vídeo, vas a estar preparado para los próximos días en que van a salir otros más a decir la misma frase. Ahora soy un ex evangélico. Y es que está creciendo con fuerza esta tendencia, en medio de almas que han abrazado una especie de cristianismo de esta era, por las nuevas filosofías culturales, o por el engaño de la religión, que han abandonado el cristianismo evangélico por razones teológicas, o políticas, o económicas, esto en las últimas semanas. Muchos les están respondiendo a estas personas que ya no creen en Jesucristo, pero ellos hacen la clásica respuesta: claro que creo en Jesús, un Cristo universal. Y al final, son arrastrados por la religión, de los cuales la más receptora de estas almas es la religión católica. Pero esto destapa algo que casi nadie está considerando, y que es muy peligroso, que está dentro de la iglesia, y que muchos están viviendo de esta manera. Según una investigación de Gallup, comenzó a rastrear datos aterradores, que menos del 50% de los creyentes pertenecen a una iglesia o a alguna denominación de forma continua y permanente. Esto es un terrible y trágico descubrimiento. Mucha gente ya no se siente parte de la iglesia. Otro informe de Breakpoint informó que algunos que abandonan la iglesia se están uniendo a un grupo demográfico creciente conocido como los ningunos. Y los ningunos son personas que rechazan toda afiliación denominacional. Y de estas, muchas personas se están considerando ex evangélicos o ex protestantes y a un paso de abrazar la falsa religión. Este movimiento satánico está creciendo con fuerza dentro de la iglesia y es denominada por algunos como el camino de la deconstrucción, lo que significa deconstruir la propia fe y abandonar de esta forma la iglesia. Pero les enseñan que están alcanzando la iluminación, están alcanzando la verdad, porque son personas grandiosas, porque Dios los quiere exitosos, Dios les quiere dar todo lo que desean, Dios les quiere cumplir todos sus deseos. Y muchos de los que están en este camino de deconstruirse han hablado sobre sus experiencias de haber sido defraudados por el Dios de los evangélicos o lastimados por personas dentro de la iglesia. Otros han citado su rechazo a la enseñanza bíblica sobre el pecado de la inmoralidad, por ejemplo, como la razón por la que se están desvinculando. Y muchos de ellos dicen la clásica frase: hay mucha hipocresía en la iglesia y por eso ya no voy a la iglesia. O como un famoso cantante que dijo: no me considero un protestante, porque yo no protesto de nada. Un terrible caso reciente fue de Mía Cáceres, hija de un famoso pastor de Honduras, que falleció en un accidente vehicular a causa de su amigo ebrio al volante, y ella se consideraba con el mismo pensamiento de esta tendencia, y abandonó la fe, y se dedicó a la vida mundana. Y hoy muchos están saliendo y empezando ese camino, dejando de asistir a la iglesia, para que al final su proceso siga y termine abandonando la fe, aunque diga que siga creyendo en Dios, o aún se siga considerando un cristiano. Y eso está pasando incluso con pastores, con muchísimos cantantes llamados cantantes cristianos. Está pasando con muchos que predican o hablan de Dios en las redes sociales. Vas a aprender a reconocerlos cuando en su proceso empiecen a hablar durante algún tiempo sobre su resistencia a una versión particular del cristianismo. Primero hablan de Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica, y luego como que quieren implementar cosas culturales y seculares a la iglesia para la supuesta evangelización. Otros a no estar de acuerdo con cosas de la Biblia, otros con interpretar a su manera la Biblia, y así van aumentando en su proceso de deconstrucción. Otro famoso cantante llamado Cristiano dijo, por ejemplo: me gusta llamarlo deconstrucción y reconstrucción. He estado deconstruyéndome durante décadas, siempre he estado progresando, y luego a veces retrocedo. Pero creo que donde estoy ahora es que realmente he aprendido un viaje para descubrir en qué creo realmente, leyendo mucho, pensando mucho, manteniendo los ojos y los oídos abiertos. Pero me estoy cuestionando muchas cosas y tengo más preguntas que respuestas. Y no creo que el Dios en el que creo vaya a ignorarme de repente porque no creo en todo lo que está escrito en alguna parte. Es similar las palabras con las que muchos que están siguiendo esta tendencia piensan dentro de sí mismos. Y aunque no vaya a la iglesia por la abundante hipocresía, Dios comprende mi situación.
Y si te das cuenta, ellos pretenden entender la Biblia a su manera. Como por ejemplo que Dios manda a sus hijos a no dejar de congregar en una iglesia donde se predique la verdad de las sanas enseñanzas de Dios, sabiendo incluso que hay cizaña dentro de la iglesia. Dios no dijo que solo habrán ovejas en la iglesia, sino que también dijo que habrá cizaña. Y estarán ahí hasta el final, porque el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hay personas que vienen a la iglesia y dejan la iglesia, y no parecen haber cambiado, nunca crecieron, nunca parecieron amar la palabra, nunca fueron un testigo para otros. Por eso no amaron la iglesia como Cristo la amó, como el apóstol Pablo la amó, sabiendo incluso que habría cizaña dentro de ella. Estas almas nunca fueron productivos en su vida, simplemente se quedaron iguales todo el tiempo, nunca perciben realidades espirituales. Y la realidad es porque están tan concentrados en la tierra y tan amarrados a la tierra, tan orientados hacia los tesoros de esta tierra, que las persianas están abajo en la tierra y no tienen bendición espiritual en absoluto. Y aún los puedes ver al frente del púlpito o cantando en conciertos, pero por dentro caminan de esa forma y sus frutos muestran esos rasgos. Pero Jesucristo lo advirtió desde el principio. Él dijo que en la era de la iglesia habrá trigo y cizaña, los cuales son los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Ellos serán tan difíciles de diferenciar que no seremos capaces de escoger, hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre ellos. La ilustración de la semilla de mostaza nos da la idea de que la iglesia va a estallar en gran número, pero incluirá el real y el aparente, creyentes verdaderos y creyentes falsos. La era de la iglesia será un tiempo verdaderamente insólito, y la verdad, la estamos viendo el día de hoy. Bajo el nombre de iglesia hoy tenemos todo tipo de diversidad. Pero en Apocalipsis Cristo dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Y muchas iglesias están así en la actualidad. Tienen un título, tienen un nombre, se consideran incluso mega iglesias, pero están muertas, porque la gente dentro de ellas está muerta espiritualmente. Por eso viven así, arrastrados por doquiera de vientos de doctrina. Y lo que es triste es que engañan a muchos y los llevan por el mismo camino. Y en la actualidad, la mayoría de los miembros de las iglesias en el mundo ni siquiera sabe qué es ser cristiano, porque ellos están muertos espiritualmente. Y las cifras dicen que más del 65% de creyentes abrazan estas mentiras. La iglesia hoy no sufre o muere a causa de los ataques desde fuera. Satanás no necesita perder el tiempo en ellos, sino que hoy los ataques están desde dentro de la iglesia. Pero una iglesia viva, una iglesia que conoce al Señor Jesucristo y proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques, porque esa iglesia será la conciencia de una sociedad. Jesucristo dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. La iglesia siempre debe estar en polos opuestos a los del mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. Y el día de hoy, hay muchos que están siguiendo ese camino sin darse cuenta. Hay muchos que han ido a la iglesia muchas veces, pero que no conocen a Jesucristo. Quizás hasta experimentaron sensaciones religiosas y hasta emociones santurronas, pero tristemente no han conocido a Jesucristo. Y la iglesia que es verdadera, la iglesia viva, manifiesta el evangelio a los muertos espirituales, y solo el evangelio por sí solo es el que les puede dar vida. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia debe estar tan bien definida en el cumplimiento de su rol de manera que llegue a ser la antagonista del mundo y de advertir de este peligro actual. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos, sino también de advertir a los hombres de las normas de Dios. No estamos siendo justos o fieles al llamado de Dios y todo lo que hacemos es anunciar emocionalismo. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo es advertir a los que no han recibido a Jesucristo, advertirles con amor que están en peligro del terror del Señor por no caminar según los pensamientos de Dios que está solo en su palabra.